Lo que hoy, Señor, queremos escuchar, Príncipe de los Pastores. Gracias por traernos, Señor, y bendecimos este lugar maravilloso, que es un hospital precioso, Señor. Aquí estamos, Señor. Trae libertad, Señor. Tú sabes cómo está cada uno, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que traigas vida. Vida, Señor, vida espiritual. Tu Zoé, tu Santo Espíritu, Señor, fluya con poder y con autoridad. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por los que has traído, Señor. No somos dignos, pero tú sí eres digno, Padre. Gracias por tu abrazo y tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Oiga, el carácter cristiano frente al Rey verdadero. Creo que esa no es, le leí la que no era el inglés. Porque yo la corregí. Si usted ven ahí, hay un error. ¿Cierto? ¿Cuál es? El carácter cristiano frente al Rey verdadero. Y quiero invitarlos a Juan capítulo 18, vamos al 28, vamos a viajar en esta mañana. Y Jesús no se detiene. Y hay un texto que es Juan 18, 28 al 40. Juan 18, 28 al 40. Y esto es espectacular porque vamos en este paso a paso frente al momento que va a terminar la crucifixión de Cristo. Voy a leer la palabra. Llevaron a Jesús, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás, ¿a dónde? Al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. ¿Por qué? Para no contaminarse. Puntos claves, palabras claves que usted tiene que anotar en su Biblia y en su cuaderno. Amén, hermano. Muy bien. Dice la palabra, y así poder comer ¿qué? La Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos ¿qué? Traído. No te lo hubiéramos entregado. Este es un bandido. Este es un malhechor. Es nuestro enemigo. Este es nuestro enemigo. Te lo traemos a ti. Entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron que a nosotros no nos está permitido ¿qué cosa? Dar muerte a nadie. O sea que las intenciones de esos religiosos, de esos fariseos, de aquellos que vieron en Jesús una piedra de tropiezo, ellos que lo miraron y él que los confrontó y les dijo, oiga, ustedes son una raza de víboras, ustedes son unos sepulcros blanqueados, oiga, ustedes de boca para afuera alaban a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Ese que confrontó con la verdad lo que había en sus corazones. Ese enemigo que dijo la verdad y por la verdad muere Cristo. Ese está frente a Pilato ya. Ese ya está a punto de ser sentenciado. Pero vemos un cuadro, bienvenidos. Vemos un cuadro que es maravilloso, donde dice el 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. O sea, esto se va en un vaivén donde lo traen y le dicen, bueno, ¿quién es este? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga? Dice Pilato. Y entonces ellos le acusan y dicen, es que nosotros queremos que lo mate. Queremos que muera. Porque nosotros no podemos. Es que nosotros somos muy buenos. Es que nosotros hemos visto que este tipo está causando un alboroto muy grande, que es un enemigo del Imperio Romano.
pero también es un enemigo que nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está moviendo el sistema religioso y político. Porque está moviéndole las finanzas a Caifás y a Anás. Ya lo vimos hace 15 días. Entonces, eres tú el rey. Entonces, ahora viene Pilato, se acerca a Jesús y Jesús le dice. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? O sea que él, una persona que no lo conoce, una persona que lo ha escuchado, pero le hace la pregunta de acuerdo a lo que los fariseos le estaban diciendo de quién era este malhechor. Y le dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o lo han dicho los otros de mí? ¿Quién es el que está diciéndole eso? ¿Usted lo está creyendo por usted o porque otros le están diciendo la historia? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos han preguntado acerca de Jesús? Y a veces tenemos una fe que es una fe natural. ¿Usted le cree a Dios? Sí, usted puede todo el mundo le cree en Dios. Pero hay una diferencia en creerle a Dios. Creer en Dios implica que es una experiencia personal. Mira lo que sigue diciendo. ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ay, estoy de madrugada, no he desayunado, me lo trajeron temprano usted, ¿sí? Yo no soy judío, yo no entiendo qué es lo que ellos están diciendo, tengo que evaluar la situación. Él no podía tomar decisiones sin indagar o presionado por aquellos que lo traían con una acusación. Él tenía también que comprobarlo. Pero miren cómo lo dice. ¿Soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y ahí viene la pregunta maravillosa. ¿Qué has hecho? Y aquí es genial porque me encanta en la escritura cuando aparece ¿y quién es este? ¿Se han dado cuenta que aparece varias veces en la escritura? ¿Y quién es este? Este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, este no es el carpintero, este no es el de allá en Galileo ese. Oiga, ¿puede salir algo bueno de Galilea? ¿Quién es este? ¿Quién es este en la barca? Cuando se preguntan y tuvieron temor frente a que calmó el viento, calmó el mar y tuvieron terror, le dice de la palabra, quien no ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que puede resucitar muertos? ¿Quién es este que nos trae esta mañana? ¿Qué has hecho? Y quiero hacerte la pregunta en esta mañana y es, ¿qué ha hecho Jesús en ti? ¿Quién es este que ha venido a traerte salvación y vida eterna? ¿Quién es este que te ha llamado de las tinieblas y te dice, sígueme, escúchame, ven, aquí estoy yo? Respondió Jesús y dice, ¿qué cosa? Miren cómo responde Jesús. La respuesta de Jesús nos habla de la intencionalidad del que lo envió. ¿Cuál es? Mi reino no es de este mundo. Porque es totalmente opuesto a este mundo. Porque es el reino que se establece a través de Dios y su amor. Y es un reino donde entendemos que Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Qué se tiene que establecer? Se rompe en silencio de 400 años. Entre Malaquías y Mateo se rompe y aparece Juan diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús responde con el reino. Y es el reino que se impone con poder y con autoridad en nuestros corazones. Por eso estamos aquí en esta mañana. Entender qué ha hecho en nuestras vidas. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué pasaría? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es desde aquí. Entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Un hombre que no entendía qué es lo que está pasando. El rey, ¿cómo así? ¿Rey de dónde?
¿En qué lado? ¿Dónde está tu corona? Y aquí podemos ver una mirada natural. Una mirada de un hombre natural. Pilato era un hombre natural. Y dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él que son locura. Por eso más adelante vemos en el pasaje que le colocaron el manto de púrpura, le colocaron la corona, le colocaron el cetro y le dijeron, ahora sí, ya se ve como más parecido a lo que es un rey. Pero este rey está manifestando, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido ¿a dónde? Al mundo. Muestra su naturaleza y muestra su propósito. Muestra quién es Él. ¿Y ustedes se imaginan esa conversación con Pilato? ¿Ustedes se imaginan cómo cautivaría su corazón? Y el creador del cielo y de la tierra, y dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Jesús es ¿qué? Sustentador de todas las cosas. Que con la palabra de poder sostiene el universo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15. Oiga, impresionante lo que estamos viendo. Es una escena entre el reino espiritual y el mundo natural. Y miren cómo lo dice. Tú dices que yo soy rey, mas para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato. Maravilloso. ¿Qué es la verdad? Y en esta mañana podemos entender que cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, vuelve nuevamente y se cuestiona, o sea, ya es la segunda vez y dice, ¿para qué la primera? ¿Para qué me lo trajeron? Vuelvo a Jesús, indago, investigo, rey de los judíos, mi reino. Yo no le veo que haya violado, yo no veo que haya asesinado, yo no veo que haya hecho algo malo. El tipo está hablando de algo y manifiesta que Él es la verdad, que habla la verdad y que ha nacido para cumplir un propósito y una misión. Dice la palabra, yo no hallo en Él ningún ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en el 38. Ni delito. 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en dónde, cuándo. Estábamos a horas de la Pascua, minutos, segundos de la Pascua. Y tenemos que entender lo que implica la Pascua para el pensamiento judío. Y es entender que es el momento de la conmemoración, de la celebración de la libertad, de la liberación con mano poderosa de Dios a su pueblo. Aquí se menciona una palabra y es el pretorio. El pretorio donde fue llevado Jesús es ese palacio oficial del gobernador romano. Es ese lugar donde vive el procurador, es donde vive Poncio Pilato. Y Poncio Pilato estaba en la ciudad. En ese 18:28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué interesante ver cuando estamos cegados, cuando estamos engañados por una religión, cuando parecemos pero no somos. Estaban a puertas y solicitando la muerte de un inocente, pero a ellos les importaba más que no contaminarse supuestamente para entrar al pretorio, un lugar pagano, un lugar idólatra del Imperio Romano. No, yo no entro allá. Yo no tengo nada que hacer allá, porque yo soy especial. Y yo no tengo que meterme a ese lugar de pecado y de allá del pretorio. ¿Qué significa esto en términos? Mire, pretorio viene de la palabra latina que es pretorium, donde está la tienda de campaña del general romano. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Era en Jerusalén, estaba el lugar donde había dos sitios importantes. Primero, el palacio de Herodes el Grande. ¿Sí? Herodes el Grande. Recordemos que Israel estaba
el dominio del Imperio Romano, sometidos, pagaban impuestos, los tenían como sometidos, tenían que hacer y obedecer lo que dijera la paz romana con X. Además estaba la fortaleza de Antonia, junto al templo, donde también había una guarnición romana. Y la mayoría de los estudios demuestran que Pilato se alojaba en el palacio de Herodes cuando visitaba Jerusalén. ¿Qué significa en el sentido de lo que lo manifiesta Juan en el Evangelio? El pretorio representa el poder romano, el poder del mundo, la autoridad del mundo. No quisieron entrar al pretorio para no contaminarse ritualmente, mostrando la ironía de cuidar una pureza externa mientras que tramaban la muerte de un inocente. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el primero? No vio nada, no, porque iba ¿para dónde? Para el templo, ¿sí o no? Pasó el segundo, pasó el sacerdote, pasó el levita y ninguno hizo nada. Y es entender que no había relación con Dios, no había misericordia ni amor, sino que había una religión acartonada y que estaban viviendo algo externo. Aquí Jesús compadece frente a Pilato. El Hijo de Dios, el inocente, es juzgado injustamente. Pero aquí vemos dos puntos claves, y es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana. Pero sobre todo podemos entender el carácter firme y obediente de Jesús y obediente al Padre. ¿Cómo debemos vivir en un mundo hostil? ¿Cómo podemos vivir en un mundo hostil? Y aquí hay una frase maravillosa de Charles Haddon Spurgeon diciendo: el carácter, pilas con esto, tome nota de esto, y está dentro de la presentación de amor, dice: el carácter cristiano se prueba en el horno de la aflicción, no en la comodidad del reposo. El carácter se mide en la presión y no en la comodidad del reposo. Dice John Piper: la obediencia verdadera es la expresión de un corazón que encuentra más satisfacción en Dios que en el pecado. Más en Dios, satisfacción, reino, mentalidad de reino que se establece a través del Espíritu Santo. Pilato le pregunta, la verdad frente a Pilato le dice: ¿pero qué es la verdad? La verdad no es una idea abstracta, familia. La verdad es la revelación de Dios mismo a través de la persona encarnada de Cristo. La palabra de Dios es verdad. Cristo es la verdad. Yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Pilato representa esa política de poder y manipulación relativa, porque la verdad cada vez en el mundo está más que relativa. Mi verdad es que yo quiero ser como un gatito o como un perrito, y para mí es mi verdad, y es relativa, ¿sí? Es que yo me autopercibo a mí mismo como una niña de 5 años. Es su verdad y es relativa. ¿Qué dice la palabra? La fidelidad de Dios y la coherencia absoluta entre las palabras y los hechos. Jesús, cuando se presenta frente a Nicodemo, le dice: uy, Nicodemo, sabemos que tú vienes de parte de ¿quién? De Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo, ¿verdad? La verdad absoluta viene a través de los hechos en la transformación de vidas. La verdad absoluta viene a través de la transformación de vidas, en que son vidas que están transformadas, que viven un reino diferente al de este mundo, que marcan la diferencia. Miren lo que dice. ¿Cómo sería una aplicación bíblica? La verdad de Jesús es una revelación divina. Tome nota de eso. Es una revelación divina, porque hay gente que tiene Biblia y la ven en el Salmo 91, ¿sí o no?
Pasaba esta mañana un hombre saliendo de la y decía, el hombre sabe Biblia, puede saberla, pero no qué, no la aplica. La letra mata, más el espíritu que hace, vivifica, trae transformación, trae vida, porque es la persona de Cristo en nosotros que nos hace entender y nos hace ver cómo son las cosas. La realidad que transforma. Y eso es lo que quiero yo que entendamos. Que la verdad nos transforma y saca toda mentira. La verdad nos transforma y saca las mentiras del diablo. Porque ya tenemos la mente de Cristo. Porque ya no somos del mundo. Y aquí es muy chévere cuando le dice, y lo busqué en Marcos capítulo 15, del 1 al 20. Miren la escena. Quiero invitarlos a Marcos 15. Vamos, Marcos 15 del 1 al 20. Ay, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que dice. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Marcos 15 del 1 al 20. Llevaron a Jesús como atado. Gracias. ¿Cómo llevaron a Jesús? Atado. Busque Marcos capítulo 15 versículo 1 al 20. Y le entregaron ¿a quién? A Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusan ¿cómo? Mucho. Demasiado le insistían. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso, ¿qué cosa? Respondió. De modo que Pilato, ¿qué hizo? Ay, Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos abriendo la boca? ¿Cuántas veces respondemos en nuestra naturaleza y no a la manera de Cristo? No a la manera de la palabra. ¿Se acuerdan de Santiago capítulo 3? ¿El control de quién? De la lengua. Y es impresionante cómo Jesús hizo que Pilato se maravillara de su silencio, porque él no estaba en ese momento para defenderse a sí mismo, sino para cumplir una meta superior. ¿Cuál era la meta superior? La cruz. Morir por ti, morir por mí en una cruz. Derramar su sangre como Cordero de Dios. Oiga, ¿ustedes conocen la historia de Superman? ¡Wow! Porque me gusta, porque me vino a mi memoria haciendo el estudio cuando en algún momento a Superman le ponen unas esposas. Al hombre de acero le ponen unas esposas. A Jesús lo atan y lo llevan al pretorio. Y es tan interesante la rendición de Cristo en obediencia a Dios. La Gran Depresión en Estados Unidos en los años 30, pilas con esto. ¿Qué era la Gran Depresión? Había pobreza, desempleo y una sociedad necesitada de una figura de esperanza. Y este tipo, y además, ¿qué pasaba? En Europa vivía el ascenso y el poder político de Hitler y el narcisismo, el nazismo, lo cual influenció con mucha fuerza a dos judíos, Siegel y Schuster, quienes tenían raíces judías y sentían la amenaza contra el pueblo. ¿Qué querían hacer? Querían inventar un héroe que defendiera al débil, un héroe que defendiera al débil, un campeón de los oprimidos, alguien que tuviera una figura mundial donde mostraran un hombre invencible que enfrentara a los poderes corruptos. Superman nació como un refugio imaginativo, la injusticia, un salvador que representara el triunfo del bien sobre el mal. ¿Cómo te sientes tú frente al mal? Cuando tú ves una persona consumiendo droga, cuando tú ves una persona ejerciendo la prostitución,
Cuando tú ves una persona en la indigencia, ¿cómo te sientes? ¿Qué siente tu corazón frente al dolor, frente a la injusticia, frente a la violación, frente al maltrato, frente a lo que el mundo vive? Y nosotros somos llamados a ser ¿qué? Proclamadores de un reino. Y miren lo interesante, algunos estudiosos ven en Superman una especie de figura que es mesiánica. Dos judíos manifestando un reino mesiánico. Un reino que se iba a poder, se iba a verse con poder y autoridad, liberando al pueblo judío de una opresión alemana, de una persecución. Cuando tú vas a un museo, en Argentina hay uno, y tuve el privilegio de ir, se llama el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto. Y cuando tú miras las maletas, cuando tú miras los peines, cuando tú miras los jabones, cuando tú miras los zapatos, cuando ves el cabello, cuando ves las pertenencias, cuando ves las fotos, cuando ves todo lo que hizo Hitler, realmente sientes el dolor, los gritos, el sufrimiento y la impotencia frente a un mundo que está caído y es perverso. ¿Cuál sería? Entonces, Jesús es sentenciado a muerte. Y dice, ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaban preso. Cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba ¿cómo? Barrabás, preso con sus compañeros de botín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre se les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. ¿Sabe qué hizo Poncio? Se dio cuenta de la maldad de ellos. Y una persona totalmente natural y ajena se dio cuenta de la maldad y de la crueldad y del odio. Porque él se maravilló de las palabras de Jesús. A él no lo engañaron, era un hombre que tenía una eminencia y una autoridad, que tenía poder para poder dar vida o muerte, para soltarlo o poderlo azotar. Una de las acciones de Poncio Pilato fue ¿qué? Azotarle. Ustedes saben que el que se azotaba no se crucificaba, porque es que azotarlo era matarlo. 40 menos 1, nadie soportaba o podía llegar a superar lo que implicaba cada azote a través de esos huesos, de esos vidrios, de esos metales que rasgaban la piel y drenaban la sangre, y lo hizo por ti, por mí, por amor. Poncio pensó de manera natural librarlo, ayudarlo, pero no lo pudo hacer. Volvieron a dar voces, crucifícanle. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícanle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Punto número 1. Punto número 1. ¿Qué ves esto en esta mañana? Carácter firme frente a la injusticia. Familia, tenemos que tomar una postura en este mundo. Tenemos que colocar una postura frente al mundo. Y usted y yo rendiremos cuentas delante de Dios. Poncio Pilato pudo hacer una liberación porque realmente no había nada de que acusarle, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo? Se dio frente a quién? A la multitud. Y en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, ¿cuántas veces cedemos frente a quién? A la multitud. Y estamos hablando de que ese carácter firme frente a la injusticia. Los líderes religiosos acusan a Jesús falsamente. Ellos cuidaban su pureza ritual externa, pero su corazón estaba contaminado. Jesús permanece en silencio, confiando en el Padre.
Dice la palabra de Dios, angustiado él, 53:7 de Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué sucedió? Enmudeció y no abrió su boca. Salmo 37. Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el ¿qué? Como el mediodía. Las injusticias se enfrentan con el carácter en Dios, con la confianza en Dios. Confianza en Dios. Un segundo punto nos enseña que la obediencia a la verdad por encima de la conveniencia. La obediencia a la verdad por encima de la conveniencia. ¿Qué hizo Pilato? Él sabía en su conciencia, le acusa y le defiende sus razonamientos. Dice Pablo en la carta a los Romanos. Él sabe que lo que está haciendo está ¿qué? Mal. Pero la obediencia no fue porque no la tenía. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Proverbios 12:22 dice la palabra. Los labios que, vamos juntos, los labios que, mentirosos son como abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son que de su contentamiento. Dígale que esta ciudad, hablemos siempre la verdad. ¿Usted qué le pide a los chicos, a sus hijos, o a su esposa, o a su marido? ¿Qué le dice? Hábleme qué, la verdad. Y qué bonito que papá Dios se alegra en el contentamiento cuando tú hablas la verdad, porque conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué nos hace? Libres. No hay nada más lindo que confesar nuestros pecados. No hay nada más lindo que acercarnos a Dios y decirle: Dios, yo te necesito. Dame la obediencia a la verdad por encima de la conveniencia. Spurgeon dice: la verdad de Cristo nunca será del agrado del mundo. La verdad de Cristo nunca será del agrado del mundo, pero el cristiano está llamado a sostenerla aunque lo lleve al desprecio. Estamos para agradarle a Cristo, estamos para agradarle a Dios, estamos para agradarle a Él. Hay contentamiento, pero los que hacen verdad son su contentamiento. No es solamente conocer la verdad, es aplicar la verdad en nuestra vida práctica. En Lucas capítulo 23 dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo, miren cómo lo dice, lo puse ahí porque me encantó. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que Él es el Mesías, que Él es el Rey. Ya no sabían cómo más hacerlo. Me parece tan lindo que durante los 3 años y medio Jesús mostró un reino de amor y de justicia, un reino de misericordia, y las multitudes que hacían, lo seguían. Los enfermos, los leprosos, los ciegos, los cojos, los mudos. Y estos sinvergüenzas dicen, ¿quién es lo que dice? Y él, Cristo, dice ¿qué? ¿Cómo fue? Dice, ¿dónde lo tengo? Cuando dice, oiga, y dice, lleva por mal camino a la gente diciéndoles que no paguen los impuestos al gobierno romano al afirmar que Él es el Rey, que Él es el Mesías. Y aquí viene el tercer punto. ¿Qué tal si usted decide por Cristo en esta mañana? ¿Qué tal si usted toma una decisión firme por Cristo? Josué, capítulo 24. ¿Lo tenemos? Sí. Josué 24:15 dice la palabra.
Y si os mal os parece, ¿qué cosa? ¿Qué dice la palabra? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, vamos juntos familias, pero yo y mi casa servimos a Jehová. Pero yo, vamos juntos, pero yo y mi casa servimos a Jehová. No serviremos, servimos a Jehová. En un tiempo presente, donde creemos en que Dios nos ha llamado a las tinieblas a su luz. Decidir por Cristo y no por el mundo. Yo decido seguir a Cristo. No hay suficiente alcohol, no hay suficiente marihuana, no hay suficiente azúcar, no hay suficiente sexo, no hay suficiente plata, no hay nada que pueda saciar lo insaciable, y es tu corazón. Es nuestro corazón que tiene que ser saciado. Dice Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra ¿qué? Pongo por testigos que está la bendición y está la maldición. Elige pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una mañana de decidir en formar ese carácter. Señor, forma tu carácter en mí. Forma tu carácter. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de qué fluye, brota, sale la vida, y en la vida de Cristo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos llenarnos de la verdad de Cristo para enfrentar la mentira del mundo. Necesito llenarme de la vida de Cristo para debatir y enfrentar las mentiras de Satanás que vienen sobre tu mente, sobre mi mente. Hay guerra espiritual, ¿sí o no? ¿Quién no vive en guerra espiritual? En sus pensamientos, en sus emociones. Aún en medio de la adversidad, ¿quién es este que se hace presente y me dice: confía en mi verdad, porque yo soy la verdad, porque yo tengo el control, tengo el poder? Dice Spurgeon: cada alma debe decidir debe decidir Cristo o el mundo. Es todo o nada, Cristo o el mundo. No existe neutralidad. El que no toma a Cristo, ¿toma a quién? A Barrabás. Sencillo. Dice Piper: cada renuncia al mundo es un sí a Cristo, y cada sí a Cristo es una afirmación de que Él es más valioso que cualquier cosa. ¿Qué es más valioso en tu corazón en esta mañana? ¿Qué es más valioso en tu corazón en esta mañana? ¿Qué es más valioso que Cristo? ¿Qué es más valioso que Él y su liberación y su amor? ¿Plata? ¿Placeres? ¿Satisfacción? ¿Qué es más valioso que Cristo? Ese carácter firme frente a la injusticia. Y hay una historia que quiero con ella cerrar, y es una aplicación para nosotros. Ustedes saben quién es Richard Wurmbrand. ¿Alguien levante la mano si sabe quién es Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand es el preso que, recordando la palabra de Dios, con su sangre pinchaba sus dedos y pintaba con su sangre las paredes de la cárcel durante 12 años, y pintaba los textos y los versículos mientras tenía unos parlantes que lo atormentaban bajo arengas nazis. Día y noche, 24 horas, una tortura física, una tortura psicológica. Pintar, escribir con su propia sangre textos bíblicos en las paredes de su prisión. Convirtió esa cárcel, la convirtió en el momento del altar de la liberación, porque el único que le daba confianza en medio de la muerte
en medio de la aflicción, es la palabra de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la justificación de Dios, la santificación de Dios, el poder de Dios. Conozcamos la verdad para enfrentar la mentira de Satanás y poder discernir y elegir a Cristo. Es elegir a Cristo. Richard Cumbran es un pastor luterano que entregó su vida y escribió el libro Torturado por Cristo, la voz de los mártires durante el régimen. 14 años, de prisión. Gran parte de ellos en aislamiento, sufrimiento, tortura física, psicológica. En sus memorias de Torturado por Cristo, él cuenta cuando estaba sin papel ni lápiz y usaba cualquier medio disponible para dejar la palabra de Dios. Incluso escribiendo con sangre en las paredes de su celda, garabateando con huesos y trozos de pan. Decía que el poder de la palabra de Dios era más fuerte que las cadenas y que incluso en la cárcel podía predicar a otros prisioneros. Yo no sé en esta mañana cómo estamos, pero yo quiero decirte algo. Si tú ves este tapete que tengo acá, Primera Timoteo 13. Recuerden en 1 Timoteo 13:5, donde dice toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil. 1 Timoteo 13:5. 1 Timoteo 2. ¿Qué más? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Cuál es? 2 Timoteo 3:16, ¿sí? 2 Timoteo 3:16 dice esto. Porque la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Listo, míralo. Aquí está este tapete. La palabra de Dios frente a la mentira del diablo nos muestra que la palabra de Dios es poderosa para abrir mis ojos y enseñarme dónde está el hueco. Amén. Miren el hueco, aquí está el hueco, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para mostrar el hueco, para mostrar el pecado, para mostrar las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Ahí está, me enseña, me guía, me muestra la verdad, quita el velo, me saca del engaño y me muestra, ahí está el hueco. Pero más interesante, para enseñar. ¿Y ahora qué sigue? ¿Para qué? El orden es importante. ¿Para qué más? Cuando caiga el hueco, cuando estoy en el hueco, para redarguir, para decirme, te lo dije, tienes dolor, tienes sufrimiento, tienes adversidad, estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas, caíste en el hueco, te equivocaste, está bien, pero yo te enseño que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, te redarguye, pero ahora ¿qué hace? Corregir. Te saca del hueco. Te saca del hueco por compasión y por amor. Porque santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no solamente me enseña el hueco, me redarguye cuando estoy en el hueco, sino además ¿qué hace? ¿Qué dice la palabra? Enseñar, redarguir, corregir. ¿Y qué más? Para que no vuelva a caer en el hueco. Es el poder de Cristo en ti, es la palabra de Dios. Cristo a través de este pasaje frente a Poncio Pilato nos muestra que la verdad prevalecerá en medio de las mentiras, que la luz resplandecerá en medio de tu adversidad. Confía en Dios, aliméntate de la palabra, desafíate a la EFI, no te estanques, crece, alimenta el Espíritu de Dios, recibe dosis fuertes de la palabra de Dios cada día. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos en guerra, familia. Vamos por uno más. Pero necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Coloquémonos de pie esta mañana y démosle gracias a Dios. Porque Cristo enmudeció por ti y por mí.